Queridos hermanos y hermanas, agradezco al párroco de aquí de la catedral que a nosotros nos hayan permitido iniciar esta novena en honor al Divino Salvador del mundo. Para mí, como obispo de Chalate y para mi diócesis, es un motivo que agradecemos mucho iniciar nosotros desde allá del norte la novena del Divino Salvador del mundo. Agradezco al Padre Cartagena y a todos los sacerdotes y diáconos aquí presentes, al Padre Luis Mejía, que ha venido también de Chalatenango, por estar acá, honrando desde ya al Divino Salvador del mundo. Cuando nosotros celebramos una novena, lo que queremos es como comenzar a digerir suavemente todo lo que estamos viviendo en torno a nuestro patrono. El Divino Salvador del mundo es un santo, una devoción, mejor dicho, que nos han traído nuestros hermanos de España. Ellos, en sus avatares históricos, supieron descubrir en Jesús el Salvador, y nosotros también hemos sabido descubrir en el Señor, que es el único Salvador, el único que nos trae la salvación. El Señor nos ha salvado, nos ha redimido, porque tiene misericordia por nosotros, porque como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y dice Jesús que Él no ha venido a condenar el mundo, sino que ha venido a salvar el mundo. Por eso, cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Jesús, que escuchamos su evangelio, estamos escuchando palabra que es de salvación para nuestra vida. Con mucha razón, en varias ocasiones todavía cantamos ese hermoso canto: tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. La palabra de Jesús definitivamente es salvación para cada uno de nosotros. La primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro del Éxodo, el Señor hace que Moisés suba a la montaña, y allá se está toda esta cantidad de días el Señor en la montaña, y cuando baja ya hemos escuchado que su rostro está radiante, y es que no podría ser de otra manera. Cada uno, dependiendo dónde se mueva, así hasta el aspecto personal lo va adquiriendo de acuerdo a eso. San Juan de la Cruz tiene una frase muy bonita que dice que el que ama siempre se asemeja a la persona que ama. Y en este caso del Señor, Él mismo nos va asemejando a Él. ¿De dónde le venía a Moisés toda esa luz radiante, incandescente en su rostro? De estar ante la presencia del Señor. Moisés es el hombre que Dios ha elegido para que sea el caudillo de su pueblo. Y según la tradición bíblica, para los que hemos celebrado con gozo la jornada del adulto mayor en este domingo pasado, Moisés comienza esta obra de ser caudillo de su pueblo a la edad de los 80 años. Imagínense ustedes, pero ahí Moisés tiene conciencia que Dios lo ha elegido, pero Moisés gasta, como Jesús también, varias horas de su día en estar ante la presencia de Dios, porque la misión que desarrollamos o que tenemos que desarrollar donde quiera que nosotros nos desenvolvamos, depende también no solo de que hayamos sido elegidos, sino de la vivencia profunda. Solamente cuando tenemos esa experiencia del Señor, sabemos por dónde guiar al pueblo santo de Dios. O ustedes, a la hora de que educan a sus hijos, solamente aprendiendo del maestro y que el Señor les da luz para educar a su familia, van a saber por dónde guiar a cada uno de sus hijos. Pero no basta con ser padre de familia, no basta con ser sacerdote, no basta con cualquier misión que tengamos de ser religioso, porque no hay vocación automática. La calidad de nuestra misión depende de esa hondura de nuestra unción.
unción que se consigue con la experiencia viva ante un Dios vivo. Y cuando Moisés dialogaba con el Señor, entonces sabía lo que tenía que hacer en el pueblo, porque no se trata de decir un montón de cosas de Dios al pueblo. A veces cansamos al pueblo hablándole de Dios, pero no le hablamos la palabra que Dios quiere decirle a ese pueblo. Y cuánta sabiduría tenía, por eso nuestro mártir y profeta San Óscar Romero, que sabía qué palabra de Jesús decir en el momento oportuno. Pero a veces pensamos que hablar de Dios es hablarle y hablarle de Dios a las personas. Y no, se trata de que el Evangelio que vamos leyendo tenga que ver con la vida, ilumine la vida, para que sea la palabra que el pueblo de Dios está esperando. La lectura del Evangelio, una lectura preciosa. En los tiempos de Jesús, todo el mundo desconfiaba un poco de los bancos, y hoy mucho más. Y en vez de ir a poner el tesoro a un banco, aunque no existía la banca como en estos tiempos, pero muchos tenían algunas cosas de oro, tenían cosas valiosas en sus casas. Pero como dice Jesús, en otro momento los ladrones entraban, hacían un boquete en la pared y se robaban lo que había. ¿Qué hacían muchos? Y yo recuerdo que en el campo, en algún tiempo, cuando yo era niño, se oía todavía de eso, que fulano había ido a hacer un entierro, pero no entierro de eso de hechicería, sino entierro de que las cosas valiosas que tenía las iba a enterrar debajo de un palo, a la orilla de una piedra y demás. Entonces, en el tiempo de Jesús, muchos, en vez de tener las cosas valiosas en la casa, las iban a enterrar en los campos, para que cuando hubiera necesidad se sacaban. Pero como los infartos, las muertes repentinas han ocurrido en todos los tiempos, ¿qué pasaba? Que algunos hacían el entierro y se les olvidaba, o nunca le dijeron a los suyos dónde habían ido a enterrar las cosas de valor. Entonces se perdía aquello aparentemente, pero venían la gente a arar la tierra, a trabajar los campos, y de repente se encontraban un tesoro. ¿Por qué el tesoro? Porque alguien en otro momento, para que no se lo robaran los ladrones, lo había ido a esconder allí. Y dice el texto, no es muy ético, pero que el que encuentra un tesoro en el campo va, vende lo que tiene, todo lo que tiene, con el fin de adquirir aquel campo, porque sabe que hay un tesoro. O el que comercia con perlas y encuentra una de gran valor, vende todas las demás con la finalidad de comprar todo aquello. ¿A qué viene todo esto? Que Jesús es para nosotros nuestro tesoro. ¿Por qué? Porque nos ha salvado, claro que sí. ¿Por qué más? Porque Él es infinitamente misericordioso, por supuesto que sí. ¿Quién de nosotros se ha sentido alguna vez rechazado por este Salvador? Nadie. Por el divino Salvador del mundo, nadie. Pero el tesoro grande que Jesús nos trae y que muchas veces la humanidad no quiere entender, y a veces nuestro país tampoco, es el amor. La Iglesia, el gran tesoro que tiene y el gran tesoro que ha recibido de Jesucristo es el amor. Porque cuando descubrimos que hay un amor de Dios infinito, incondicional para nosotros y para todos los demás, entonces somos capaces de renunciar a todo lo que no es Dios para seguir a Dios. Sentirnos amados por Dios es la mejor experiencia y el mejor tesoro que vamos a llevar siempre en nuestra vida. No hay experiencia más gratuita, más hermosa, más enternecedora que experimentar el amor misericordioso del Señor. Y en la vida de ustedes también no hay experiencia más bonita cuando te sientes que te aman, cuando te sientes que eres querido. De igual manera, las personas que se te acercan a ti se sienten dichosas con que tú les quieres, con que tú les ames. Entonces, queridos hermanos y hermanas, esa perla escondida, ese tesoro escondido, no es otra cosa que Jesús,
que es expresión materializada del amor de Dios Padre a cada uno de nosotros. El tesoro del amor nos lleva al perdón, nos lleva a la reconciliación y a tratarnos todos como hermanos. Falta un par de meses para que se cumpla el primer año de que el Papa Francisco, en la tumba de Francisco de Asís, nos dio aquella famosa encíclica, la Fratelli Tutti, donde el Papa nos pide que todos luchemos por construir un mundo más fraterno, un mundo donde las relaciones fraternas sean salvadas a cualquier costa y no rotas. Por eso, queridos hermanos, no podemos andar por el mundo regando odio y resentimiento y haciendo del odio la norma de vida. ¿Cuánto le gustará a nuestro buen Padre Dios, a nuestro divino Salvador, a San Óscar Romero, que aprendamos a amarnos? Y si tenemos diferencias de criterios, que el amor nos haga posible amar a aquellos que no piensan como nosotros y que nosotros también amemos a aquellos que no piensan como nosotros. Pero qué triste es cuando nos comenzamos a ofender y a difamar y a sembrar odio porque no piensan los demás como yo. Esto está equivocado definitivamente. El tesoro de Jesús y el tesoro más grande de la Iglesia es el amor. Y la Iglesia, cuando evangeliza, el gran gozo del Evangelio es saber que Dios nos ha amado, que nos ha hecho hermanos y que nos pide que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Y yo quisiera seguir hablando mucho más, pero tampoco les vamos a cansar, pero volvamos nuestra mirada al amor misericordioso de Dios, que quiere que en este país todos seamos constructores de fraternidad y de amor, no al odio, no a la soberbia y no a la prepotencia. Nuestro Dios quiere que vivamos como verdaderos hermanos, como hijos de Dios, y en este país todos somos salvadoreños y en este país ningún salvadoreño sale sobrando. Este país y el Señor nos necesita a todos. Que así sea.